buscamos la palabra de los protagonistas en este tema y por eso estamos en contacto con Pablo Maidana, que es el director provincial del Cudayo. El Cudayo es justamente uno de los organismos que se puso al frente de esta caminata integrativa por una sociedad donante que se va a realizar el próximo domingo en Rosario. Pablo, te damos la bienvenida en Ser Social en Fisherton CNN. Valeria Arca te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Valeria? Buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Pablo, bueno, ¿qué resultados están dando las campañas en favor de la donación de órganos? Sabemos que desde el Cudayo vienen trabajando fuertemente en esto de concientizar. ¿Cómo lo toma la sociedad? ¿Cómo lo toma la gente en general? Bueno, yo creo que particularmente que la sociedad es un tema del que está queriendo poco a poco recibir información, poco a poco involucrarse. Y a nosotros realmente eso nos hace mucho bien, como vos bien decís, mucho y fuertemente para construir una sociedad donante, y nosotros estamos convencidos de que una sociedad donante la construimos entre todos y cada uno aporta su grano de arena, pero fundamentalmente haciéndonos responsables de ser quienes les llevamos fundamentalmente a la sociedad la información que necesita para poder tomar una decisión. Yo estoy convencido de que nosotros ya hemos dado muchas pruebas, la sociedad santafesina y la sociedad en general ha dado muchas pruebas de que es una sociedad solidaria. Cuando se necesita, la sociedad responde. Y en este caso puntual, donde es un tema muy sensible, que tiene que ver con la muerte, también es solidaria, solo que necesita la información necesaria, sacarse los miedos, perder esos miedos que son propios de la desinformación. Claro, ¿y cuáles son principalmente esos miedos, Pablo? ¿Cuáles son las dudas que presenta la gente cuando tiene que tomar esa decisión de ser o no donante? Fundamentalmente los principales miedos son aquellos como que si uno expresa su voluntad, probablemente en el sistema sanitario lo dejen morir para sacarle los órganos, que los órganos pueden comercializarse, que los órganos, que los protocolos de muerte pueden tener algún margen de error y que entonces se diga que está muerto y no está muerto. Esos temas que tienen que ver fundamentalmente con la desinformación, porque si cuando uno conoce en detalle el sistema, nuestro sistema nacional, nuestra ley de trasplante, nos damos cuenta de que eso es imposible, de que a una persona se la deje morir para sacarle los órganos, porque si se dejase morir a una persona para sacar los órganos, probablemente esos órganos no sirviesen ninguno. Para que una persona pueda ser donante tiene que haber recibido la mejor calidad de atención médica y el mejor tratamiento médico, porque si no los órganos se deterioran. Y el protocolo de muerte es extremadamente estricto, es más estricto incluso en nuestro país que en otros países, donde se necesita en nuestro país, por nuestra legislación, 2 exámenes separados de 6 horas uno de otro, por ejemplo, con una serie de parámetros que son 10 en definitiva, los que se tienen que cumplir, y no puede ser que se cumplan 8, 7 o 9, se tienen que cumplir los 10 parámetros para determinar la muerte bajo criterios neurológicos, y eso es muy estricto, y no hay margen de error, no hay margen de duda. Es más, se pierden muchas veces donantes porque justamente se cumplen 6, 7 u 8 de los requisitos, no se cumplen los 10, y entonces esperando esos 10 requisitos, muchas veces el corazón se para y no sirve el donante. Pero nuestro protocolo de muerte y nuestra ley es muy estricta en ese sentido y no hay posibilidad alguna de error. Y es bueno aclararlo, Pablo. Y hablabas también del tema de la comercialización de órganos. Y hay quienes siguen manifestando justamente que temen por el tráfico de órganos. ¿Esto es un mito? ¿Es muy difícil orquestar todo lo que podría generar el tráfico de órganos? En nuestro país directamente el tráfico de órganos es imposible. El tráfico de órganos existe, y existe como se lo conoce como turismo de trasplante, más que como tráfico de órganos, y tiene que ver con procesos de donación, o en realidad no son, sino que son trasplantes que se llevan adelante en lugares donde no tienen una legislación como la nuestra, y que permiten o que posibilitan de que se lleve un trasplante sin que haya ningún tipo de registro, o sin que ese paciente esté inscrito en una lista de espera. En nuestro país, para que se pueda llevar adelante un trasplante, la persona tiene que estar sí o sí inscrita en el sistema nacional, y los órganos provenir justamente del sistema nacional. En nuestro país no hay posibilidad alguna
de que se lleve adelante un trasplante si no es con la intervención del sistema nacional. Entonces, al desconocer eso, uno cree que es posible comercializar un órgano o digitalizar incluso una lista de espera. La lista de espera es imposible también digitalizarla, claro. y que el órgano vaya para una persona que no está en el lugar que cada uno de las personas que están en lista de espera hasta incluso pueden chequear a través del sistema nacional. Es tan transparente, es tan accesible nuestro sistema nacional que automáticamente cuando una persona está en lista de espera obtiene una clave que le permite entrar al sistema de información y ver en qué proceso participó, en qué orden estuvo y cuáles fueron los procesos que se dieron y que se descartaron uno u otro paciente. Entonces, todas esas cosas hacen que tengamos un sistema que es muy seguro, que es muy transparente y que en definitiva imposibilita el tráfico de órganos. Claro, y también esto que estás contando supongo que ayuda a que mucha gente se decida y diga, sí, soy donante y me adhiero a esta propuesta, y también empieza a generar conciencia entre su círculo íntimo, su círculo más cercano, como ser su familia o sus amigos. Pablo, ¿y cuáles son los trasplantes más frecuentes en general y aquí en nuestra provincia? El más frecuente es el trasplante renal, por una simple razón. El trasplante renal, una persona puede estar en lista de espera esperando un trasplante renal años, muchos años, porque hay un tratamiento sustituto como es la diálisis que permite, claro, que la persona esté en la lista de espera y mientras tanto reciba ese tratamiento sustituto. Entonces hace de que las listas de espera más grandes en nuestro país y en nuestra provincia sean las listas de espera de riñón. Pues justamente porque está este tratamiento sustituto. También lo que la gente tiene que saber es que el 30% de los pacientes en lista de espera de otros órganos, incluso en algunos casos hasta el 40 y el 50%, en el caso del pulmón, el hígado, el corazón, los pacientes se mueren en esa lista de espera sin que les llegue el órgano en el primer año de inclusión en lista. Claro. En cambio, tenemos casi 480 pacientes en lista de espera renal en nuestra provincia, porque justamente la diálisis le permite estar más tiempo en lista de espera. Exacto. Por otro lado, el riñón es el órgano más noble, es el órgano que resiste las consecuencias fisiopatológicas de la muerte, y entonces puede trasplantarse a las 24, 30 horas de producido la extracción del órgano, y no en 4, 5 o 6 horas como tiene que ocurrir con el pulmón, el corazón, el hígado. Entonces eso hace que los trasplantes más frecuentes y que la mayor lista de espera sea de riñón. Y también después de córneas, es la otra, que ya no es un órgano, sino un tejido, y es donde también hay más pacientes tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Perfecto, ahí está. Entonces, primero renal y le sigue córnea, esas son más o menos las estadísticas. Exactamente. Bien, el objetivo de la caminata del domingo es promover la donación de sangre, de médula ósea, de órganos y tejidos. El tema de la médula ósea también es algo de lo que se está hablando últimamente y mucho, ¿no? Sí, porque Argentina ha crecido mucho en lo que es el Registro Nacional de Donantes de Células Hematopoyéticas, que tiene que ver con la donación, que cómo es la donación de una muestra de sangre para tipificar cuál es la característica genética de esa persona y colocarla en un registro para que en algún lugar del país, cuando se haga falta un trasplante con esa compatibilidad, y si no hay algún familiar que quiera ser donante de esa patología de ese paciente, como pasa en muchas situaciones el acceso nacional y al registro incluso mundial. Claro. Formando parte del registro mundial, uno puede obtener el tejido de algún donante de alguna otra parte del mundo. ¿Qué pasa con aquel que nos está escuchando que todavía no es donante y quiere manifestar que después de todo esto que escuchó le interesa? ¿Qué tiene que hacer esa persona y qué requisitos tiene que cumplir? Bueno, requisitos para ser donante no hay ninguno más que ser mayor de 18 años, que es cuando la ley nos obliga a expresar nuestra voluntad. Y lo que tiene que hacer es dirigirse a cualquier oficina del registro civil, a llenar un acta, a llenar el acta de expresión de voluntad, o a la sede de Cudayo, y ahí, o a través de internet, en la página www.incucay.gov.ar o cudayo.gov.ar,
llena un registro, un formulario, automáticamente eso desencadena un correo electrónico que le llega a la persona para que certifique de que es la que expresó la voluntad, y automáticamente se le confecciona el acta. Bien, es muy sencillo, ¿no? Es simplemente llenar entonces un formulario, tener más de 18 años y elegir dar el sí. Sí, elegir dar el sí fundamentalmente porque cualquiera, desde que nacemos hasta que morimos, somos potenciales receptores de órganos, y de hecho tenemos más posibilidades de ser receptores que de poder ser donantes, porque las causas en las cuales uno tiene que fallecer para poder ser donante de órganos son muy pocas. Es el traumatismo de cráneo por accidente, por herida de arma de fuego, el traumatismo de cráneo grave obviamente, o los accidentes cerebrovasculares, fundamentalmente hemorrágicos o isquémicos. En cambio, las condiciones en las cuales uno puede ser receptor de un órgano es cualquier patología que lo lleve a una insuficiencia orgánica. Entonces, si vamos a estar dispuestos a recibir, tenemos que estar dispuestos a dar. Pero si así todo tomamos la decisión de que no queremos ser donantes, también es importante expresarla. Nosotros tenemos una ley que dice que aquella persona que no se expresa, para la ley es un donante presunto, y el Sistema Nacional no le interesa tener donantes presuntos, le interesa tener donantes expresos, por sí o por no, pero donantes expresos al fin. Ahí está. Pablo, rapidito, contanos de la actividad del domingo, invítanos a todos, por supuesto, a participar. Sí, los invitamos a esta caminata por la vida, como nosotros le venimos llamando, en el marco de la maratón por la bandera, que es una maratón bastante ya tradicional en la ciudad de Rosario. Hacemos un circuito alternativo que es mediante una caminata, que es la caminata por la vida, y que es que fundamentalmente la gente tome un poco más de conciencia de la que ya poco a poco va adquiriendo, y a su vez también busque la información que necesita para poder expresar su voluntad.